Juraron cuidar, pero torturaban. Juraron curar, pero mataban. Juraron proteger a las personas, a los niños y a los ancianos, pero lo único que hicieron fue asesinarlos y causarles daños tremendos. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre ángeles de la muerte en Más Allá. Juraron curar, sanar y preservar. Se les enseñó a rescatar a los enfermos de la muerte y a cuidar a los más débiles. Día a día, médicos y enfermeras arriesgan su vida en medio de guerras y tragedias para rescatar y salvar a damnificados y moribundos. Hombres y mujeres que merecen ser llamados héroes debido a su entrega y sacrificio. Aunque algunos han actuado como si fuesen demonios, individuos que utilizan su profesión para torturar, abusar y acuchillar a sus pacientes. Insensibles, asesinos en serie conocidos como ángeles de la muerte. Ángeles de la muerte como John Bodkin Adams, un médico británico que enamoraba a ancianas para luego asesinarlas y quedarse con sus propiedades. Una táctica criminal que le permitió evadir la justicia a pesar de haber sido capturado en 1956, cuando sus colegas descubrieron que había inyectado a 163 de sus pacientes dosis letales de medicamentos controlados. Ninguna sobrevivió. Todas perecieron en medio de fuertes dolores y sus familiares perdieron su herencia. A pesar de las pruebas y demandas que pesaban en su contra, Adams quedó libre y terminó sus días en una mansión en donde murió de un infarto en 1983. ¿Qué impulsa a estos hombres a matar? Una pregunta que debe confundir al doctor Ilya Selendinov, a quien se le puede ver en este video mientras asesina a su paciente en su consultorio a punta de puñetazos. ¿Por qué algunos doctores se transforman en crueles homicidas? Acompáñenos esta noche a internarnos en los laberintos mentales de los más horrendos ángeles de la muerte. En lugar de medicinas, venenos. En lugar de cuidados, torturas. En lugar de amor, simplemente adicción al poder, a lo que llamaríamos todos nosotros la ambición, uno de los pecados capitales. Hablamos de médicos asesinos, médicos llamados ángeles de la muerte. Todo lo que usted quiera decir esta noche, aquí en Más Allá lo puede hacer por Twitter, en nuestro numeral Muerte Más Allá. Díganos si conoce algún caso, díganos si ha vivido una experiencia terrible, díganos si le gusta o no le gusta este tema. Todo lo que quiera decir con libertad por Muerte Más Allá. Y para hablar de estos horrendos médicos, pero antes de eso un saludo a todos los médicos del país, a los que son héroes, a los que hasta ahora están cuidando a personas que no tienen familiares, a los que están salvando a desvalidos, a los que sacan de la muerte, a los que parecen ir directo al infierno mismo o al cielo. A ustedes médicos muchas gracias y ustedes son héroes, pero hay algunos, como en todas las profesiones, que se convierten en demonios y esos son los ángeles de la muerte. Y para hablar de eso nos acompaña hoy una médica, precisamente una doctora, Jessica Garibello, que es doctora y además especialista en medicina laboral. Muy buenas noches, Jessica. Buenas noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Jessica Garibello, soy médico laboral. Ando realizando y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Jessica, este tema la toca usted dentro de su profesión. ¿Qué piensa usted cuando le cuentan o le hablan de estos médicos asesinos? La pregunta es bastante fuerte. Cuando miré el temario y me invitaron al programa, veo que
detrás de la profesión y mirar la personalidad y lo que abarca. Cuando tú haces el juramento hipocrático dices curar, salvar, siempre al paciente, pero miras allá la historia y miras cómo ha transcurrido bastantes profesionales médicos que han hecho lo contrario. Y esta noche vamos a hablar de eso, de qué tan fácil es que un médico mate a un paciente en una sala de cirugía, qué tan fácil es que un médico pase impune, porque pues llega enfermo y dice, estaba enfermo, ¿y quién va a decir que lo mató? No. Vamos a hablar un poco de eso. Y para hablar también de la mente del asesino criminal, tenemos a uno de los perfiladores criminales más famosos del país, escritor y psicólogo, el señor Edwin Olaya. Muy buenas noches. Esteban, buenas noches. Un cordial saludo para ti, para la doctora Jessica, para nuestros televidentes. Un gusto, como siempre, estar acá. Este tema es bastante fuerte, porque hablamos de gente en la que confiamos. Normalmente usted es un médico y confía en él. Y entre un grupo de personas en un accidente dice, ¿quién es médico? Y levanta la mano y todo el mundo dice, este nos va a salvar. Pero hay unos que no salvan, que en lugar de eso matan. ¿Qué piensa usted de eso? Pues en realidad hace parte de la vida este tipo de contradicciones, ¿no? Estamos hablando, como lo mencionaba la doctora, como lo mencionabas tú en la cortinilla de inicio, de personas que hicieron un juramento, que prometieron cuidarnos, pero en realidad a partir de oscuras motivaciones deciden hacer todo lo contrario. Y lo peor del asunto, adelantándonos quizás un poco en el tema, es que son los que más desapercibidos pasan, ¿sí? Son los delincuentes, los agresores, que más difícil es de procesar. O sea, usted como experto en criminalística, ¿es más difícil encontrar un médico asesino que un abogado asesino o que un ingeniero asesino? Aquí el problema no es tanto la profesión, ¿sí? Y sobre eso hay que tener cuidado y no estigmatizar a los profesionales, sino que es precisamente el contexto, ¿sí? Y el modus operandi, llamamos nosotros, que ejecutan, que hace tan difícil poder establecer realmente qué le pasó al paciente y que detrás de la muerte hubo un acto criminal, ¿sí? No es la profesión, es el contexto en el que hacen las cosas. Bueno, y para que ustedes, los que están allá y nosotros los de la mesa, entendamos un poco mejor el tema, hemos preparado una nota con algunos de los peores médicos asesinos de la historia. Quiero que la vean y nos digan con el numeral muerte más allá qué piensan. Hoy vamos también a publicar ahí en la pantalla de su casa los comentarios. Entonces, fijo ahí, escriban que les vamos a responder y observen la historia de estos horrendos criminales. Hombres respetados, premiados y queridos por sus subalternos, doctores que matan, envenenadores y curanderos malditos como Marcel Petiot, el Doctor Muerte. Nacido el 17 de enero de 1897 en Francia, Petiot quedó huérfano a los 3 años de edad luego de que sus padres murieran de una extraña enfermedad. De pequeño demostró una inteligencia considerable, sin embargo, tenía comportamientos reprochables, torturaba a gatos a los que asfixiaba y les sacaba los ojos para verlos golpearse contra las paredes. Al crecer estudió medicina, transformándose en uno de los galenos más consultados de su hospital, gracias a su encanto personal, encanto que también le sirvió para ser elegido concejal en su pueblo. Pero su máscara ocultaba un infierno de dolor y sufrimiento. El 11 de marzo de 1944, la policía acudió a su casa, alertada por los vecinos que denunciaron que de su chimenea salía una humareda grasienta con olor mortecino. Los agentes constataron que se trataba de cuerpos quemados de algunos de sus pacientes, por lo que fue capturado de inmediato. Al final fue encontrado culpable del asesinato de 27 personas y condenado a la guillotina. Pero aunque parezca extraño, su caso no es el único. El doctor Michael Swango se ha declarado culpable del homicidio de 3 pacientes, pero se le atribuyen 60 asesinatos de enfermos a los que le habría inyectado arsénico.
Actualmente cumple una cadena perpetua inapelable en la prisión ADX Florence, en Colorado. Karl Kluber, doctor nazi, que esterilizaba a mujeres en los campos de concentración, introduciendo ácidos en el útero y extirpando los ovarios sin anestesia. Se cree que tuvo un total de 300 víctimas, por las cuales nunca pudo ser procesado, pues murió antes que iniciara el juicio. ¿Qué lleva a estos oscuros personajes a aplicar crueles tormentos a sus pacientes? ¿Qué llevó a estos hombres que juraron curar a matar? Son preguntas que parecen surgir de una oscura enfermedad. Historias malvadas, historias de seres que no parecen ser humanos y que juraron proteger y curar. Historias de médicos asesinos. Por favor, sigan escribiendo a nuestro numeral de hoy, a nuestro hashtag, que es Muerte Más Allá. Un saludo rapidísimo ahí a Magno, Emperador de las Joyas, y a Gato Comelón. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes es que nosotros seguimos aquí en Más Allá. Doctora, acabamos de ver 3 casos. Y los 3 casos hablan de un médico nazi, otro médico francés y otro médico que también matan a sus pacientes. ¿Por qué cree usted que estas personas llegan hasta ese punto de romper toda ética por la que habían jurado? Si a pesar de que en los estudios y durante todo el tiempo en la universidad y en las escuelas les enseñan sobre ética, llegan a este punto de acabar con la vida de las personas que juraron cuidar. Bueno, si miramos el trasfondo de la historia y su personalidad y cómo fue el transcurso de su vida, revisamos dentro de la historia y la lectura que hacía era que ellos tenían un trastorno mental de base, que querían llegar a ser médicos por prestigio, por estatus, lo lograban, llegaban allá, realizaban su profesión y eso les llevaba, hablamos de Marcel Petiot. Él acudió primero al ejército para estar en la milicia. Allí le dice no puedes asistir, no puedes pertenecer a nuestra milicia. Entonces acude a la carrera de medicina, se gradúa y cuando ya es juzgado por los 66 crímenes, es diagnosticado con cleptomanía, es un esquizofrénico y él ¿qué hace? Él engaña, en la historia dice que él le decía a los judíos, que eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, le decía a los judíos yo les quiero ayudar. Cuando ya estaban dentro de su casa lo que hacía era inyectar narcóticos y posteriormente ocurría el homicidio. Efectivamente, si miramos a Michael Swingo, él lo que hacía era ganar la confianza de sus pacientes y los asfixiaba intrahospitalariamente. ¿Qué pasaba con ellos? El juez decía, ellos son médicos, ellos hicieron un juramento, no creo que sean ellos, tal vez lo hicieron, tal vez dentro de su evolución patológica del paciente ocurrió eso. Entonces lo miraban, no, es el médico, no puede hacer eso. Cuando ya llegaban a la necropsia se daban cuenta que estaban con narcóticos efectivamente y que eran a sobredosis o dosis muy altas y que efectivamente... Doctora, o sea, lo que usted me está diciendo es que estas personas ya eran personas que tenían una propensión o que estaban implicadas o que querían matar y que simplemente se hicieron médicos para matar. Exacto, o sea, ya tenían unos rasgos de personalidad psicópata, que sí, es como lo hablamos en el término médico. Entonces manejaban una personalidad esquizotípica, el querer sí tratar de ayudar, pero ganarme la confianza para que el homicidio y que fuera consumado no se viera tan en el escrutinio público. Bueno, doctora, muchas gracias. Ya le vamos a preguntar al doctor Olaya, pero eso va a venir después de comerciales, porque luego de esta pausa van a haber historias también terribles de enfermeras asesinas, historias que nadie creería que existen y que nos ponen los pelos de punta. Ya volvemos en Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de ángeles de la muerte y han escrito muchísimo: Sebastián Muñoz, Lina Carreño, Danilo, Matt Carlitos. Un saludo a todos ustedes, Nelson Cruz y Lucy. Un tema bastante fuerte. Sigan escribiendo con el numeral Muerte Más Allá. Dentro de poco todas sus preguntas estarán en pantalla y los doctores que nos acompañan van a responderlas. Quiero saludar también a Sergio y toda la gente del máster que dice que nunca los saludamos. Hay un tema bastante importante del que estábamos ocupándonos. ¿Son los asesinos los que estudian y se vuelven médicos para matar con impunidad? ¿O son los médicos que siguen alguna conducta o algo detona en ellos y se convierten en asesinos? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba Jessica hace un momento, en referencia a que ellos ya traían algo de base, ¿sí? Traían algún tipo de desviación, algún tipo de trastorno. Sus mismos rasgos de personalidad los llevaron a elegir este tipo de profesiones, precisamente porque, como lo hablábamos en otros temas hace muchos meses, la posición de médico los pone como una figura de autoridad frente a la sociedad. Y eso de alguna manera hace que las defensas de cualquiera de nosotros bajen cuando yo me voy a encontrar con el médico. En consecuencia, yo no llego a la cita médica con prevención, todo lo contrario, yo voy porque lo necesito. Entonces esa necesidad, esa vulnerabilidad es la que aprovechan este tipo de sujetos para manipular, para engañar y más adelante, si es el caso, para matar. Y doctor, yo le quería preguntar, entonces, este tipo tiene una personalidad y dice, voy a estudiar medicina porque me da poder, porque me da credibilidad y porque puedo manipular a las personas y las puedo hacer mis víctimas más fácil. Total. Pero también porque pueden tener conocimientos que pueden a los policías y a los investigadores confundirlos. Como médico puedes saber que, por ejemplo, si inyecta una droga a las 24 horas no es detectable y nadie se va a dar cuenta o cosas así. Bueno, ese es otro aspecto. La personalidad o los trastornos que existan van a dirigir la elección de la profesión, ¿sí? Para estos sujetos. Pero será el conocimiento que adquieran el que les va a permitir decidir, o más bien, evitar la persecución policial. Es decir, el conocimiento médico en estos personajes es lo que los sofistica frente a otro tipo de delincuente. Y los hace peores y a veces indetectables. No apuñalan, no disparan, colocan una inyección e impunemente nadie los va a perseguir. Exactamente, no hay espectacularidad en el delito, es mucho más sencillo e invisible. Bueno, y si ustedes creen que fueron solo el Petit, el monstruo, el que le llaman el Satán, el doctor Satán, y también solo Zhuanggo, también habían mujeres. Y estas historias que van a ver a continuación le ponen a uno los pelos de punta. Tenía 24 años, un historial de abusos familiares, una carrera en enfermería en un hospital inglés y una personalidad sanguinaria. Su nombre, Beverly Allitt. En apenas 2 meses en los que se le encargó el área de neonatos, una decena de bebés sufrieron ataques epilépticos, paros cardíacos y fallos respiratorios. Algunos se recuperaron, pero la mayoría murieron en medio de la impotencia de sus familiares. A inicios de 1993 fue capturada luego de que administrara grandes dosis de insulina a 2 bebés, además de que encontraran una burbuja de aire en el cuerpo de otro. El 28 de mayo fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 13 cadenas perpetuas. Los motivos de Ali nunca han sido plenamente explicados, aunque la frialdad de sus acciones indican una personalidad sádica y psicopática. En la actualidad permanece en una cárcel inglesa en situación de aislamiento. Un destino similar tendría otra cruel asesina, una mujer que llegó a los Estados Unidos en los años 80, Ginny Jones. A Jones le gustaba la sensación de inyectar sustancias a bebés recién nacidos para después salvarlos y ser felicitada por los familiares de sus víctimas. Sin embargo, no siempre podía rescatarlos de la sobredosis y terminaba asesinándolos.
La justicia estadounidense asegura que pudo haber matado hasta 60 bebés. En la actualidad se encuentra entre rejas y aunque sus compañeros han testificado que Jean se comporta de manera dulce y tranquila en cautiverio, como si fuese un ángel atrapado entre jaulas, un ángel de la muerte. Terribles casos que están entre los límites de la ficción, pero que son realidad y que los hacen personas que debieron haber cuidado. Y como hemos dicho todo en todo este programa, terminan asesinando. Doctora, antes de hablar de Ginny Jones y de todos ellos que usted también tiene su opinión sobre esos casos, le quisiera preguntar, por ejemplo, una de estas mujeres le inyectaba insulina a los pacientes y los mataba. ¿Es tan fácil matar a alguien siendo uno médico, inyectándole cualquier sustancia con el conocimiento que se tiene? No, no es tan fácil, porque tú sabes que el medicamento tiene una concentración máxima y tú puedes ver el efecto a cierto tiempo, ciertas horas. ¿Por qué no es fácil? Tiene que ser una persona con conocimiento para hacerlo. Si tú sabes que la insulina tiene una acción prolongada y va a actuar de 12 horas después, como lo veíamos en la enfermera Beverly, ella lo que hacía era una sobredosis de insulina, entonces al parecer era una insulina de acción prolongada, lo que le daban de alta al paciente y el paciente moría en la casa, no intrahospitalariamente. Eso evadía el estudio del caso, la necropsia. Claro. O sea, inyecta la sustancia que es la insulina, sí, pero no muere de inmediato, sino muere 12, 13 horas después. Exacto. Lejos de la parte, entonces no era tan viable que se te pudiera decir si el profesional efectivamente o la persona que fue encargada para la administración de medicamentos haya asesinado al paciente. Es lo contrario con la otra. ¿Qué pasaba con la otra enfermera que veíamos la historia? Ella lo que tendría un síndrome que fue llamado por el doctor Salmon Roy, era un síndrome donde era más de cuidadora o de madre, donde el que asesinaba, sí, efectivamente, el cuidador o la madre, y asesinaba al hijo. Entonces, ella nunca tuvo hijos y las personas a cargo de ella, que eran menores, los asesinaba. O sea, tiene algo que ver con la historia de vida de esta enfermera. Sobre sí. Eso, doctor Olaya, hay un síndrome que podría explicar estas muertes. ¿Cuál es, por qué se da y si es aplicable? Bueno, sí, en el caso de Beverly, pese a lo que mencionaba la nota, en realidad lo que se diagnosticó en ella fue un trastorno facticio, así se denomina desde los manuales estadísticos y diagnósticos de psiquiatría. Un trastorno facticio se define en sí porque una persona produce para sí mismo o para otra una serie de síntomas o signos médicos de importancia, pero aquí lo relevante de este comportamiento es que esa producción de síntomas en sí mismo o en otro, que en este caso pues sería lo que estamos observando, tiene el fin de obtener atención, como lo mencionaba Jessica, y esto hablaría también de unos rasgos de personalidad quizás dependientes, algo narcisistas y demás. El punto, como para que contextualicemos también a nuestros televidentes, es que en el momento en que estas enfermeras el momento culmen para estas enfermeras no era cuando administraban la inyección o el medicamento, no, era cuando se producía la crisis, la emergencia médica, porque es en ese momento en las que ellas pueden demostrar su capacidad, su preocupación por el paciente, y de ahí es que, por ejemplo, los familiares de todos estos niños veían a estas enfermeras como las mejores del equipo médico. O sea, porque eran las más dedicadas. Doctor, o sea, ellas llevaban a la crisis al paciente, claro, para que cuando se recuperara y lo salvaran, quedaran como héroes. Por supuesto. De hecho, hay un caso, algo así como literario, un cuento corto de Patricia Highsmith, que refleja esto. Se titula La heroína y es el ama de llaves de la casa que provoca un incendio para sencillamente ella meterse y sacar al niño de la familia y quedar como la heroína. De manera muy rudimentaria, es la razón por la cual estas enfermeras actuaron de esta manera. Yo le voy a preguntar, doctora, ¿es fácil que una enfermera, una médica o un médico puedan hacer lo que ellas hacían en cualquier hospital en este momento y que la gente no se dé cuenta? Porque dice, ay, se murió el paciente y eso es normal. Es que efectivamente cuando miramos el modus operandi y miramos la historia y el trasfondo, miramos que sí ocurrían en un momento de crisis o de urgencia, es decir, el paciente llegaba a una descompensación, en un choque,
entonces era el momento propicio para decir, bueno, yo le administro esa sobredosis de medicamento y que no y vaya a parecer como invisible ante los ojos. Pero ya cuando llegas a la necropsia y miras una sobredosis, pero si el paciente no llegó por esto, pero si el paciente no tenía que utilizar este tipo de narcóticos o de anestésicos en el momento esperado. Llegó por un dolor en la rodilla y terminó con un montón de morfina y se murió. Exacto, algo así. Algo así. Eso pasaba en la historia. Bueno, y por eso los capturaron. Sí. Pero es posible que haya otros que sean más inteligentes que los que capturaron y desechen la morfina los que sí eran justificables y en ese momento estén ahí en el hospital atendiendo gente. Pero a esta hora también todos ustedes nos escriben con el numeral de hoy, que es Muerte Más Allá. Y aquí tenemos una pregunta, por favor, ahí en producción, que nos envían ustedes por Twitter. Dice Isabela Santamaría, muy interesante el tema. ¿Hay algún caso de médicos asesinos o enfermeras asesinas aquí en Colombia? Doctora, ¿conoce alguno? Bueno, no quisiera mencionar nombres, pero sí se mencionó hacia los años 1980, se descubrió un médico que tuvo homicidios en Colombia, Ecuador y Perú. ¿Cuál era ganaba la confianza del paciente al llegar a su consultorio privado? Lo que hacía era inyectar narcóticos efectivamente y consumar el homicidio. ¿Por qué lo hacía? Él decía que lo que quería era quitar de la humanidad personas malas dentro de su trastorno mental, pues lo decía, siempre lo negó, pero pues básicamente... O sea, estuvo acusado y nunca fue capturado. Fue capturado, pero que dijo él que era que bajo su patología de base requerían ese tratamiento médico y que no estaba bajo sus manos porque no tenía una historia clínica de dónde basarse, sino que el paciente llegaba de modo confiable, le solicitaba su valoración y él actuaba bajo su acto médico y ocurría el homicidio. Muchas gracias, doctora. Ya volvemos en Más Allá, vamos a mostrarles un caso aterrador y ustedes sigan escribiendo con el numeral de hoy que es Muerte Más Allá. Ya regresamos. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de ángeles de la muerte y en la que nos escriben por Muerte Más Allá. Joana Gaviria nos está viendo en este momento y también el señor Matt Carlitos. Tenemos una amiga que tiene un programa allá en España, un programa sobre crimen. Ella se llama Lourdes Gómez y nos contó un caso impresionante. Observen esta historia. Os tengo que decir que en España ha habido varios crímenes de este tipo. Me viene a la memoria el de la médico Noelia Mingo, que en el año 2003, en la clínica alicantina en la que trabajaba, mató a 3 personas y dejó malheridas a otras 5. Noelia sufría una esquizofrenia paranoide y en mitad de uno de esos brotes provocados por la enfermedad se hizo con un cuchillo de grandes dimensiones y pues apuñaló y asesinó a todo aquel que se encontraba a su paso en la clínica. El caso más conocido es el del celador de Olot en Cataluña, aquí en España, Joan Vila, un trabajador de una clínica geriátrica que entre 2009 y 2010 confesó haber asesinado a 11 ancianos mediante métodos distintos como la ingesta de barbitúricos, insulina e incluso obligándoles a beber lejía. Todo se destapó porque elegía a una anciana. Él dijo que se estaba muriendo. Esta anciana la trasladaron al hospital a pesar de que él decía que se estaba muriendo y que no era necesario, y estando en el hospital los médicos se percataron de que la anciana presentaba quemaduras en la zona de las vías respiratorias. Falleció en mitad de una terrible agonía y por lo tanto se inició una investigación policial que derivó en que se destaparan los otros casos y en que este celador confesara que él había asesinado a estos ancianos. Él
manifestó en sus declaraciones que lo hizo como una especie de eutanasia para evitarles sufrimiento, para que murieran sin dolor, pero sin embargo, bueno, pues se demostró que esta anciana, por lo menos Paquita se llamaba, había muerto en mitad de una terrible agonía, igual que el resto de pacientes que en ningún caso, según los compañeros, habían manifestado que querían morir. De hecho, es todavía más macabro porque el propio celador bromeaba con que la mayoría de ancianos fallecían en su turno, algo que el resto de trabajadores atribuía a la casualidad. Acabó siendo condenado a unos 127 años de prisión por todos estos crímenes que cometió en el transcurso de su trabajo en este geriátrico. John Vila, un terrible asesino que mataba ancianas. ¿Qué podemos decir de él, señor Edwin Olaya? Bueno, lo primero es que tendríamos que decir que Joan, al igual que todos los casos que hemos visto hasta este momento, son asesinos en serie. ¿Eso qué significa? Que son personas que de manera metódica, sistemática y con intervalos de tiempo asesinan a personas con una motivación particular. Llámese por piedad, llámese por lucro, llámese por sadismo, lo que sea. Diferente a lo que vimos, a lo que nos comentaba la colega de España, del caso de Noelia. Noelia, si bien es cierto, era médica y mató a personas, fue en un solo evento. Eso significa que fue una asesina de masas. En un solo momento asesina a varias personas, diferente a lo sistemático del asesino en serie. Eso por un lado. Por otro, lo que se observa es que él tenía muy rudimentarios conocimientos médicos. ¿Eso qué significa? Y eso se ve reflejado en lo que hizo con sus víctimas. Con los casos que hemos visto, vemos el uso de sustancias específicas, medicamentos dosificados, paciencia y demás. Acá vemos es un acto burdo de homicidio que desbordó incluso su conocimiento, tal como lo vimos hace un momento, en cuanto a utilizar lejía, cloro, sustancias cáusticas para empezar a asesinar a los ancianos de este centro. Entonces es un personaje, y esto reafirma lo que les mencionaba hace un momento, el conocimiento lo que hace es sofisticar cómo yo mato a los demás. O sea, este señor no era médico, era un enfermero, cuidaba a los ancianos y por eso no los mataba con medicamentos avanzados y por eso lo capturaron, porque le echaba Clorox a los ancianos en la boca. Es que les daba a tomar Clorox y llegaron allá al hospital con las vías respiratorias quemadas y dijeron, ¿quién es el que lo cuida? Y así lo descubrieron. Exactamente. O sea, estaríamos hablando que si este tipo hubiera estudiado medicina, tal vez estaría en un hospital haciendo lo mismo y nadie lo capturaría. Tal vez estaríamos hablando del mismo nivel de los asesinos que ya hemos visto. ¿Sí? Personas muy inteligentes, con un conocimiento muy amplio y muy específico, que los hizo invisibles durante años incluso, mientras mataban a sus víctimas. 11 víctimas de este enfermero. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Qué piensa usted? Bueno, si hablamos del caso de Noelia, ella venía presentando unos rasgos de personalidad de trastorno paranoide. Entonces ella pensaba que la estaban vigilando y que las personas que estaban a su alrededor, y tal vez atribuyó a que el paciente era el que quería hacer daño contra ella, tal vez por eso hizo el homicidio contra el paciente. Si miramos el otro caso de Johan, miramos que era una persona, un guarda de seguridad, y que su desconocimiento lo llevó a su captura rápidamente. Cuando no se sabía de su farmacología, pues que utilizaba sustancias que a su modo decía sí puedo causar el asesinato, pero se iba a descubrir rápidamente. ¿Cómo es posible que coja la jeringa, le diga al paciente tómate esto y decirle no, te va a mejorar la agonía? Pero cuando lo veían salir de los pasillos en las cámaras, hacía el homicidio y salía y como si nada pasaba. Y no, es que yo fui a la habitación para ayudarle, a colaborarle, cuando realmente no. Increíble. Bueno, tenemos allá en producción una pregunta que estoy seguro que va a responder aquí el compañero Edwin, porque es para usted. Dice, ahí está, Magno Emperador de las Joyas, con el numeral muerte más allá. ¿Cómo se denomina este comportamiento de provocar una situación de riesgo para después aparentar ser los héroes? Bueno, como lo veíamos hace un momento, desde lo clínico, desde la psicología y la psiquiatría, esto se define como un trastorno facticio
Hace muchos años se le denominaba síndrome de Munchausen por poder, cuando se le aplicaba a otros. Y obviamente el propósito es ese, ser reconocido, obtener, ser percibido como el más calificado del personal médico, sin más. E incluso no importa si el paciente llega a la muerte, porque entonces en ese caso el agresor lo que va a hacer es va a mostrar mucha tristeza, pesar e incluso va a querer consolar a la familia. Eso también se veía mucho, ese síndrome en madres que maltrataban a sus hijos, ¿es verdad? Sí, exactamente. Hace un momento Esteban preguntaba por casos de médicos que llevaran a cabo este tipo de conductas. Yo no conozco, pero sí he tenido conocimiento de casos que en el marco de un fenómeno de maltrato infantil sí han provocado enfermedades o algunos síntomas en sus hijos para eso. Entonces ya no es la enfermera que busca ser reconocida, sino es la madre que busca ser reconocida por el entorno médico como la más preocupada, la más abnegada y demás, pero en realidad es ella quien está ocasionando la enfermedad en el niño menor. Doctora, le preguntan con el numeral muerte más allá, lo siguiente, Sí. ¿existen medicinas o medicamentos que un médico puede inyectar a alguien y matarlo y después no tengan rastro? Sí, sí, efectivamente sí hay dentro de la formación académica de la parte médica, te enseñan toda la parte farmacológica, su tiempo de concentración, cómo actúa, de qué manera podemos contrarrestarlo, el antídoto, por decirlo, pero cuando lo miramos desde la parte que yo quiero, el acto médico, legal y responsable, yo digo, yo lo utilizo cuando quiero salvar al paciente, pero perfectamente sí existen medicamentos en los cuales se puede utilizar para causar daño a la persona. Y que no dejan Y rastro. no deja rastro, no. O sea, los Efectivamente casos no. que vimos, digamos, son de los médicos descuidados que han capturado. Exacto. El médico que sea muy metódico y asesino es más fácil que siga matando y más difícil de ser capturado. Claro, porque cuando se tiene el conocimiento en la parte de actividad del fármaco y tú dices, lo puedo administrar de esta manera por dosis bajas, pero que a un tiempo o a un intervalo sé que va a morir el paciente, sí se puede lograr y que él dentro de la necropsia, dentro del examen legal, diga, no, fue parte del tratamiento médico y quede de imprevisto. Doctor Olaya, ¿es probable que exista una gran cantidad de asesinos en serie nunca capturados gracias a que trabajan en estas áreas de la salud, por ejemplo? Totalmente probable. O sea, el homicidio, y lo hablábamos también en otro escenario, el homicidio no es inherente a solo un grupo de personas. Todos tenemos la capacidad para cometer un homicidio, solo que en algunos se precipita esas características por diferentes factores y que existan médicos o personal del ámbito médico, no digamos solo médicos, sino personal del ámbito médico, porque aquí vemos médicos, enfermeras, celadores, ¿sí? Sino todos los que están en torno que pudieran llegar a cometer este tipo de acciones, por supuesto, ¿sí? Lo complicado es llegar a detectar esos casos, uno, dos, judicializarlos, porque lo que mencionaba la doctora, sí hay unas sustancias como tal medicamentos que se pueden utilizar y que pueden pasar inadvertidos para las pruebas médico-legales, pero también hay sustancias no médicas, es decir, no son farmacológicas, no son medicamentos en el sentido estricto, sino que se extraen tienen otro origen. Los venenos, por ejemplo, el Por cianuro. ejemplo, sí, para los cuales los equipos químicos médico-legales no están calibrados, por lo tanto pueden estar, pero el equipo no los va a detectar. Aún más aterrador. Total. Y siguen escribiendo ustedes con el numeral muerte más allá y tenemos una pregunta que creo que va para la doctora, que la tienen ahí en producción y que ya dentro de pocos segundos la va a responder. A mí lo que me aterra de este caso de estos asesinos médicos es que generalmente uno piensa que esa imagen del médico es de ayuda, de apoyo, y son personas malas que se escudan tras esa imagen, que realmente hay muchos médicos hasta ahora trasnochando, haciendo turnos de 24 horas en el monte, sin elementos, salvando gente, ayudando a la gente pobre, sacando de su plata a veces para los medicamentos, mientras hay 2 o 3 que terminan usando esa profesión para matar. Y por eso un saludo muy grande a todos los médicos, a todos esos héroes que están en los hospitales, las clínicas y los puestos de salud. Y aquí tenemos entonces la pregunta que es para la doctora. Manuela pregunta: ¿por qué a los médicos no se les hace una prueba psicológica cada determinado tiempo en busca de algún trastorno como a los pilotos?
doctora? Bueno, desde mi ámbito médico en el que ejerzo ahorita, la norma dice, la 1507 en el decreto acá de Colombia, dice que todo profesional, independientemente que sea médico, debe pasar por unos exámenes de ingreso. Dentro de esos exámenes se hacen unas pruebas psicotécnicas, examen físicas y demás valoraciones que tal vez por ser el profesional te contratan tu contrato es diferente, entonces dicen, como tú eres médico no creo que vas a hacer daño, pero realmente ahorita sí se hacen ese tipo de exámenes. O sea, ¿existen cada cuánto? Se hacen al ingreso, existen unos periódicos que son cada 6 meses y ya posterior cuando se hace el egreso, porque puede decir, la enfermedad se desencadenó por su labor y se diagnostica el trastorno, entonces tú ya no puedes ejercer por ese tipo de trastorno. Lo peor es que los psicópatas, eso lo digo desde mi punto de vista y desde mis investigaciones, pueden manipular las pruebas, así que pueden sacar las pruebas en el 100%, porque las manipulan, pero en el fondo son terribles y horrendos asesinos. Ya volvemos con lo mejor de este programa en Más Allá. Continuamos en Más Allá y en este momento estamos con Joana Arenas, que se encuentra en el estudio 47 en su sección Más Allá Plus. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, para usted y para nuestros invitados el día de hoy. Les quiero contar que otro de los doctores de la muerte fue Harold Chipman, un británico que era conocido como Doctor Muerte. Asesinó a 270 de sus pacientes. Vean la historia. Chipman era un hombre muy amable, miembro respetable de su comunidad y muy querido por sus pacientes. Estaba casado y tenía 4 hijos. Sin embargo, Harold tenía en su historial varias anotaciones. En 1976 fue suspendido como médico por falsificar recetas, pero un año después ya estaba ejerciendo. Además, era adicto a la morfina, aunque acudió a un centro de rehabilitación en el que fue declarado sano de la adicción. Y precisamente esta sustancia era la utilizada por Chipman para asesinar a sus víctimas, que en su gran mayoría eran mujeres mayores de 50 años. Empezaron a sospechar de Harold porque a la hija de una de sus pacientes le pareció muy curioso que su madre hubiese dejado una gran parte de su fortuna al médico, por lo que le pagó a la doctora Linda Reynolds para que investigara su caso. La autopsia reveló que había muerto de una sobredosis de morfina. Fue así como empezaron a sospechar que había numerosas víctimas, todas mujeres que vivían solas y además tenían rastros de morfina en su cuerpo y habían muerto poco después de una visita a domicilio del doctor Harold. La policía empezó a investigar los casos de las pacientes y se dieron cuenta que las anotaciones que tenían los historiales médicos habían sido escritos en el mismo día de la defunción. Chipman disimulaba las muertes de sus pacientes ancianas atribuyéndolas a causas naturales. En el año 2000, Harold Chipman fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Además, el juez pidió que bajo ninguna circunstancia fuera dejado en libertad. Pero justo cuando iba a cumplir 58 años, en enero del 2004, este señor se suicidó en su propia celda. Invito a todos nuestros televidentes a que sigan comentando con el numeral Muerte Más Allá. Y a usted, Esteban, nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Joana. Harold Chipman, casado, buena gente. Todos decían que era un tipo muy querido. El rostro que ustedes ven o que vieron de él, la fotografía, es que parece más bien un sacerdote o parece un profesor de filosofía que un asesino. Harold Chipman, doctor Olaya, ¿qué podemos decir sobre él? Bueno, este caso es bastante interesante, primero por la cantidad de víctimas, ¿sí? un número muy alto. Segundo, en realidad es su final, el capítulo final de la historia de Harold, el que llama mucho la atención y es que se suicida. ¿Qué pasa con este suicidio? Si bien es cierto, no es claro por qué mataba,
tampoco es claro a este momento por qué se suicidó. Lo que sí se ha logrado recoger a partir de algunos testimonios es que esa muerte le iba a garantizar un beneficio económico a su esposa. Y con esto este aspecto quisiera utilizarlo para hacer una acotación muy importante. En esta noche, junto con la doctora Jessica, hemos hablado de trastornos, del trastorno facticio, del Munchausen, de los trastornos de personalidad narcisistas, antisociales, de los psicópatas, pero en ninguna manera, y esto es importante que nuestros televidentes se los lleven, estamos diciendo que estos trastornos le impidan a estos delincuentes entender que lo que están haciendo está mal y que es un delito. Ellos lo tienen claro. O sea, estos trastornos no afectan su capacidad volitiva, su capacidad de decidirse a matar. Son responsables. Son responsables. Caso No están diferente, locos. el de Noelia, ¿sí? Que Noelia padecía una esquizofrenia paranoide y esa enfermedad mental se afecta a su capacidad de comprensión. Lo que está diciendo el doctor Araya es que esta gente responsable debe pagar por sus crímenes y no están locos. Legalmente, no están locos. Exactamente. Y por eso, a lo largo de los casos que hemos visto, hemos escuchado que les condenan a varias cadenas perpetuas y demás. Es porque son responsables legalmente, son lo que en derecho se llama imputables. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que quiero preguntarle a la doctora. Chipman era adicto a la morfina, pero también mataba con morfina. ¿La morfina puede ser un arma letal? Sí, cuando lo miramos desde la parte médica es un anestésico, es analgésico potente. Cuando tú lo miras y miramos desde la parte médica y actual, es un medicamento restricto, tú tienes que pasar varias fórmulas, varios sellos para que te lo entreguen en farmacia. ¿Qué hacía el médico Chipman? Él utilizaba el narcótico y cómo era, pues para que no lo descubrieran qué hacía, él mismo practicaba la necropsia y él mismo entregaba el certificado de función. Alto, aquí hay, perdón doctora, hay una cosa brutal. El tipo mataba y el mismo tipo hacía la autopsia o necropsia y decía, se murió. Y él firmaba el certificado de función. No, pero es que esto es ya brutal, o sea. Sí, él lo hacía. Y bueno, el uso de la morfina es extendido ¿para qué? Y si puede matar fácilmente. Es un analgésico a dosis altas, genera un paro cardiorrespiratorio y puede dejar ahí la presión. La persona ya llega el homicidio, el asesinato. Doctor, usted había hecho algo. El suicidio es muy extraño de Chipman, del doctor Muerte, porque parece que él se suicidó para darle la plata o para un seguro que tenía o unos ahorros que tenía y que no se los quitara el Estado y se le quedara a la mujer, o sea, a la viuda. Sí. O sea, él se mató, prefirió suicidarse para que su riqueza se quedara en su esposa. Claro. Sin embargo, en el sustrato hay algo mucho más interesante y es que él siempre mantuvo una posición de poder. Si bien es cierto, él obtuvo ciertos beneficios económicos de las personas, de las ancianas a quienes mató, por encima de todo eso estaba el poder y el dominio que ejercía sobre esas personas que dependían de él para su calidad de vida y su subsistencia. Cuando él se suicida, si bien es cierto, deja un beneficio económico a su esposa, de alguna manera también controló a toda la sociedad, porque con él se llevó el secreto de por qué mató a todas esas personas. Bueno, un secreto que lo acompañó a la tumba y que es un misterio, y por eso aquí en Más Allá hablamos de misterio desde la mente criminal hasta las fronteras de la ciencia y el más allá. Y bueno, muchas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias. La esperaré. Jessica Garibello, sí, señor. Cuando quiera, esta es su casa. Muchas gracias, doctor Edwin, por estar aquí. Y ustedes que están allá al otro lado de la pantalla, recuerden que nos vemos pronto a esta misma hora, dentro de 8 días, porque esto es Más Allá y por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.